Buenas tardes. Continuamos con la tercera sesión de este curso dedicado a los emperadores romanos y me han llamado para que presentara a un compañero, amigo, gran profesional de la UNED, que nos une muchas cosas, además del Imperio Romano, que es el profesor Cabrero, director de este curso. Digo que nos unen muchas cosas porque desde el mismo maestro que nos dirigió y nos enseñó y nos dio los primeros pasos en historia antigua, el profesor José María Blázquez, lo hemos tenido común, eso une muchísimo. Hemos continuado juntos en la UNED con asignaturas comunes e incluso con proyectos de investigación y con investigaciones también dedicadas al Imperio Romano, en que hemos compartido los dos pues, inquietudes, preguntas, investigación, etc. Él es un gran especialista de la época, una de las épocas más interesantes y también más difíciles de analizar, como es la época de la crisis republicana, un gran conocedor de personajes históricos decisivos como es Julio César, como es Pompeyo, a los que ha dedicado bastantes de sus investigaciones. Yo quisiera cederle la palabra porque además nos va a hablar de algo que, aunque está un poco alejado, yo creo que tiene muchas cosas paralelas que ya nos lo va a decir él, que es nada menos que Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos que merece la pena analizar porque es absolutamente también controvertido. No sabemos, es el final de una época absolutamente dorada del Imperio Romano. Siempre consideramos como la época antonina, yo también lo he dicho esta mañana, que es fundamental y decisiva por una parte, pero por otra, efectivamente es, como pones ahí muy bien, el inicio de una crisis. Por tanto, les doy la palabra y les dejo con él. Muchas gracias. Gracias, Pilar. A Pilar y a mí nos une no solo la profesión, sino sobre todo el cariño. Son años juntos. Fue un desembarque en la UNED que nunca lo podría haber soñado mejor. Con ella, con gran parte del departamento, pero sobre todo con ella, como bien dice, hemos compartido sinsabores, hemos compartido alegrías, hemos compartido desilusiones y momentos duros, pero todo eso siempre nos une y hace que ese cariño se mantenga a través de los años. Bien, yo hoy me voy a salir un poco de mi área de confort. Como bien ha dicho Pilar, yo me dedico sobre todo al mundo de la última etapa de la República, desde las guerras de conquista, desde las guerras púnicas hasta la caída de esa República, 200, casi 300 años que son fundamentales en la historia de Roma. Y ahora me voy a ir en una época alejada de ese área de confort, que es la época de Marco Aurelio, un emperador, como veremos, controvertido por muchísimos motivos y que yo creo que la mayor parte o una buena parte de los historiadores, cuando ven Marco Aurelio sin tener un conocimiento exhaustivo de él o un conocimiento profundo, como que no fuera de los emperadores importantes. No, sí es un emperador que suena, que es amable, que es agradable, pero como que no fuera un emperador importante, y sí que lo fue, sí que lo fue. Marco Aurelio fue, en definitiva, uno de los últimos emperadores de la dinastía antonina. Ya habló Pilar antes, o ayer no, esta mañana, habló de cómo esta dinastía había recibido diferentes nombres y cómo al final no sabemos muy bien cómo denominarla. Y sobre todo porque ha habido controversia porque todos estos emperadores, o la primera parte de la dinastía, la parte fundamental de la dinastía, son emperadores que no pertenecen a una misma familia, no hay una línea dinástica de sucesión entre ellos. Llegan al trono por adopción, de ahí que la dinastía adoptiva, la dinastía Ulpio-Aelia, no hay una nomenclatura. Entonces, yo voy a optar por la tradicional. Yo, al fin y al cabo, soy tradicionalista en este aspecto y seguiré llamando la dinastía antonina, aunque soy consciente de que no es el nombre más adecuado para ella.
Marco Aurelio tiene también la característica de que en gran medida ha sido uno de esos pocos emperadores que han sido bien tratados por la historia, algo a lo que sin lugar a dudas ha contribuido enormemente o de una manera bastante decisiva la visión que de él ha dado la historiografía cristiana, que siempre, una historiografía que siempre ha apreciado que los estoicos, Marco Aurelio no podemos nunca olvidar que era un estoico, tenían un modo de enfrentarse a la vida que en muchos puntos les aproximaba a algunos de los preceptos fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, entre los estoicos se daba prevalencia a la virtud y a la bondad, prefiriendo recibir afrentas a realizarlas ellos mismos. Estas actitudes eran muy apreciadas entre los cristianos, quienes poco a poco irán incorporando muchos de esos conceptos filosóficos del estoicismo a la religión cristiana, sobre todo a partir del siglo III. Y Marco Aurelio será, de alguna manera, uno de los referentes a lo largo de esos siglos. Uno de los momentos cumbre de esta visión favorable será el siglo XVIII, cuando Edward Gibbon considera que es el periodo más feliz de la humanidad, ese periodo que transcurrió desde la muerte de Domiciano y el acceso al trono de Cómodo. Así se va a acuñar un término que ha hecho fortuna, y es el término de los 5 emperadores buenos, emperadores que van desde el año 96 hasta el año 180. Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Algo que es afirmado también rotundamente por Dion Casio, cuando a la muerte de Marco Aurelio, en su relato histórico, se lamenta que ahora le corresponde descender de un reino de oro a otro de hierro y de herrumbre, dando a entender así la decadencia que suponía el reinado de Cómodo con respecto al de Marco Aurelio. No podemos saber hasta qué punto fue determinante en estos 5 buenos reinados el hecho de que ninguno de ellos fuera hijo de su predecesor, prevaleciendo, por tanto, en esta época el principio de designio del mejor para llegar a la sucesión, y eran comprensivos con las necesidades que tenían los senadores, pues ellos mismos, todos estos emperadores, procedían precisamente de este grupo social. Este fue un cambio importante, pues ese principio de sucesión dinástica que se había dado durante el gobierno de los Julio Claudios y el gobierno de los Flavios fue sustituido por otro principio que comportaba menos riesgos para Roma, el de la adopción, pues, como decíamos, durante al menos los 5 primeros monarcas de esta dinastía, los príncipes optaron por elegir al que consideraban que estaba más preparado para guiar los destinos de Roma. Lo que la historiografía nos transmite es que el reinado de estos emperadores fue un periodo de estabilidad durante el que se fomentaron muchas reformas que mejoraron la administración del Estado, así como las obras públicas en general. También se mejoró mucho la situación de los menos favorecidos y, por otra parte, se fortificaron y se estabilizaron la mayoría de las fronteras, cuyo reflejo final es una cierta estabilidad interna. Esto que ven aquí, este cuadro, es el que vamos a seguir para tratar todos los aspectos que vamos a ir viendo poco a poco. No sé si voy a tener tiempo de todos ellos, pero procuraré más o menos dar una visión de todos los que aparecen aquí.
Vamos a comenzar precisamente por el primero de esos cuadros, que son los primeros años de Marco Aurelio. Sabemos que Marco Aurelio nació en el año 121 durante el gobierno de Adriano y nació con el nombre de Marco Aniobero, y que su acceso al principado fue establecido ya por el mismo Adriano cuando, para nombrar sucesor a Antonino Pío, le obligó a que se comprometiera a que a su vez él adoptaría como sucesores a Lucio Vero y a Marco Aurelio. Como hemos avanzado, Marco Aurelio había nacido en el 121, el 26 de abril, en una familia de origen hispano-gala. Por otra parte, por parte de padre, procedía de la gens Ania, probablemente originaria de Ucubis, en la Bética, donde los Anio habían llegado durante la guerra civil entre César y Pompeyo. Era una familia bastante oscura, que solo en el siglo II va a ser cuando alcancen algunos puestos de relevancia dentro de Roma, llegando al consulado. Su bisabuelo logró acceder a ese consulado y su abuelo fue elevado al patriciado por Vespasiano. Los datos que tenemos de esa familia paterna son bastante escasos, al margen de los que ahora mismo acabo de mencionar. También sabemos que su abuelo desempeñó su segundo consulado en el mismo año en el que nació Marco Aurelio. La familia materna, sin embargo, era mucho más conocida y mucho más poderosa, los Domicios, aunque estos Domicios no eran una rama de la antigua gens Domitia, acaparadora de numerosos cargos de importancia durante la República. A pesar de ello, sí que tuvieron una cierta importancia y que fue en aumento a lo largo de finales del siglo I y durante el siglo II. Su abuela materna era Domicia Lucila la Mayor, poseedora de una gran fortuna, de esto algo ya avancé ayer, que heredaría, fortuna que iba a heredar su hija, cuyo origen de la fortuna hay que buscarlo en la época posterior al incendio de Roma, cuando Domicio Afro se hizo inmensamente rico con la fabricación de ladrillos, aprovechándose el auge de la construcción, esos ladrillos que iban a ser necesarios para construir aquellas casas que habían sido destruidas por el incendio. Domicia Lucila la Mayor, madre de Marco Aurelio, heredaría un enorme tejar, al igual que los jardines que había en el Celio, jardines, casa familiar y jardines, en los que nacería Marco Aurelio. Los primeros años, Marco Aurelio y sus padres los van a pasar bajo la protección de su abuela materna en la casa de Calvisio Tulo, con el que Domicia Lucila la Mayor se había casado en segundas nupcias. Casa en la que, según algunas noticias, también se crió o al menos vivió durante su juventud Herodes Ático, quien adquirió una enorme importancia durante los reinados de Antonino Pío y del mismo Marco Aurelio. Por una mención que el mismo Marco Aurelio hace en sus meditaciones, sabemos que, en contra de lo que opinaban algunas familias, él fue confiado a los cuidados de una nodriza que se encargó de amamantarle, algo que era habitual y al igual que era habitual que éstas fueran de origen griego, pues además de alimentarle, comenzaban a enseñarle los rudimentos de esta lengua, pues para un romano culto era imprescindible el conocimiento a la perfección de la lengua griega. Recibió una esmerada educación, como por otra parte era habitual entre las familias prestigiosas romanas. El mismo Marco Aurelio reconoce esta circunstancia cuando en esas meditaciones da las gracias a su bisabuelo materno por haberle mandado a una escuela pública y haber puesto a su servicio buenos maestros en casa, algo que era, como pueden imaginarse,
considerablemente caro y que maestros que le enseñaron el respeto a la verdad y lo inmoral de la calumnia, el valor de la frugalidad, a saber soportar la fatiga, la importancia que tenía el esfuerzo personal y a no disfrutar siendo partidario de ninguna de las facciones del circo o de alguno de los grupos de gladiadores. Estos son unos preceptos que muchos de nosotros quizá deseáramos para nuestros hijos cuando se educan, ¿no? Que se eduquen más en valores personales y se dejen un poquito de fútbol o de otras historias. En su educación sabemos que participaron los más famosos preceptores de la época, que él mismo va enumerando en sus meditaciones en las que junto al nombre añade lo que cada uno de ellos le fue enseñando. Fueron preceptores como Diogneto, Junio Rústico, Apolonio de Calcix, Sexto de Queronea, Alejandro el Gramático, Cornelio Frontón, Alejandro el Platónico, Cátulo el Estoico, Claudio Severo, Claudio Máximo y, en última instancia, él también menciona a su padre, pero el padre que menciona es su padre adoptivo, Antonino Pío, del que afirma haber recibido la mansedumbre y la firmeza y la meditada toma de decisiones. De todos ellos, parece ser que fue precisamente uno de estos, Frontón, tal vez el menos brillante de todos, pero con el que él fue el que le dejó una mayor huella y con él mantuvo una intensa correspondencia durante gran parte de su vida, correspondencia que afortunadamente hoy en día podemos continuar leyendo, si no completa, si en parte. Al margen de estos datos que nos proporciona la historia augusta, sabemos que la última fase de su educación, en lo que a oratoria se refiere, Marco tuvo 3 tutores, en griego, en lengua griega concretamente, Anio Marco, Caninio Celer y Herodes Ático, y uno en latín, precisamente Cornelio Frontón. También tuvo un tutor en leyes, Lucio Volusio Meciano, y Antonino Pío, para completar su educación, encargó al estoico Apolonio las enseñanzas de filosofía. A este último, Marco Aurelio siempre le estuvo muy agradecido y señala que le enseñó a tener libertad de criterio y decisión firme, así como no dirigir la mirada a ninguna otra cosa que no fuera la razón. También a aceptar los aparentes favores de los amigos sin dejarse sobornar por ello, pero también le enseñó a que no rechazarse estos favores si no era con un tacto exquisito. También muestra su agradecimiento a los dioses que le permitieron tener piadosos abuelos, caritativos padres y hermanas, excelentes parientes y amigos, aunque no todos ellos fueran buenos. A pesar de que sabemos que buena parte de su vida vivió con la concubina de su abuelo, se vanagloria de haber mantenido su virginidad hasta el momento adecuado y no hizo como muchos jóvenes que se apresuraban a perderla antes de tiempo. Marco Aurelio, que sabía muy poco de su padre biológico, en esta etapa y probablemente en las posteriores estuvo muy influido, como es lógico, por su madre Domicia Lucila, la joven, como queda de manifiesto en la correspondencia que ya les avanzaba, que mantuvo con su maestro Frontón. A pesar de que pertenecía a la aristocracia provincial, y ya hemos visto que en esta época esa aristocracia provincial va a ser la reinante y la dominante y la que va a proporcionar a los emperadores a Roma, pues a pesar de ello, de pertenecer a esta aristocracia provincial y más concretamente la hispana, que era la que en esos momentos estaba dominando, no podemos afirmar que en el pensamiento de Marco Aurelio estuviera presente que estaba destinado a ocupar el trono imperial. A los 6 años fue inscrito en el orden de los Équites, seguramente por indicación de Adriano, algo que era totalmente excepcional
pues a esa edad aún no había comenzado ni siquiera su primera educación. Y a los 7 fue elevado a la dignidad de salio, dignidad que habitualmente era concedida a jóvenes pertenecientes a importantes familias patricias, y era el primer paso para una futura carrera senatorial. Este nombramiento estaba fuera de lo acostumbrado, pues Marco Aurelio no cumplía con los requisitos necesarios. Sí que era patricio, con lo cual esto estaba cumplido, pero no tenía los 2 progenitores vivos. Su padre había muerto hacía algunos años, aunque tal vez este es el motivo por el cual, o el motivo que explica el hecho de que fuera adoptado por su abuelo. También este hecho deja entrever una posible predilección de Adriano por el joven Marco, tal y como se demostraría años después. Fue durante esta primera etapa educativa y antes de pasar a manos de los gramáticos a los 12 años, cuando comenzó a mostrar claramente su interés por la filosofía, adoptando su vestimenta y sus hábitos de vida, para acabar finalmente interesándose por la filosofía estoica. Cuando, después de tomar la toga viril en torno a los 14 años, entró en contacto con Apolonio de Calcedonia y se especula que ese mismo año, por indicación de Adriano, se concertó su matrimonio con Ceyonia Fabia, hija de Ceyonio Cómodo, el futuro Lucio Elio César. A finales de ese mismo año, Adriano va a enfermar gravemente y se va a ver obligado a poner en marcha la elección de su sucesor. Después de descartar por diferentes motivos a personajes como Urso Serviano o a Pedanio Fuscio Salinator, que acabaron suicidándose ambos por no recibir la nominación, optó por Ceyonio Cómodo, pero Ceyonio murió antes que el mismo Adriano. Adriano, cada vez más enfermo, se vio obligado de nuevo a elegir un sucesor y esta vez puso sus ojos en Tito Aurelio Antonino, futuro Antonino Pío. Antonino era un hombre poco conocido, eso sí, muy afable, pero que había destacado muy poco en la vida pública y muy poco o nada experimentado en cuestiones militares. Era poco conocedor de las provincias y de sus problemas. Para la mayoría de los historiadores, en definitiva, se trataba de un hombre pacífico, lo que debió tener una enorme importancia y un enorme peso a la hora de ser elegido como sucesor por Adriano. Recordamos que el reinado de Adriano se caracteriza en gran medida por su pacifismo. Pero Adriano va a ir mucho más allá y para hacer efectiva, como ya os he avanzado, esta adopción de Antonino Pío, puso una cláusula que éste debía cumplir y era que a su vez debía adoptar como sucesores a su sobrino Marco Annio Vero, Marco Aurelio, y al joven hijo del recientemente fallecido Elio César, que él había nombrado sucesor y había muerto antes que él. Este chico, Lucio Elio, que será el futuro Lucio Vero, tenía en esos momentos apenas 7 años. Como os decía, no olvidemos que Elio César había sido su primera elección para sucederle cuando comenzó a sentirse enfermo. Antonino, que pidió tiempo para meditar la propuesta, tardó casi un mes en aceptarla, lo que va a confirmar a Adriano que había sido una buena elección, pues con esta tardanza demostraba que no era un hombre ambicioso. Los 2 jóvenes van a adoptar a partir de ese momento su nuevo nombre oficial, Marcus Aelius Aurelius Verus y Lucius Aelius Aurelianus Commodus, prometiéndose este último a Faustina, hija de Antonino. Marco Aurelio, después de su nombramiento como heredero,
algo que a decir de los biógrafos le aterraba, se le pidió, muy a pesar suyo, de que se mudara de la casa materna en la que vivía en el Celio a la casa de Adriano en el Palatino, a la Domus Imperial, que todos hemos visto esta mañana cómo estaba distribuida en esa serie de aditamentos y de domus y casas consecutivas de las diferentes dinastías. Aunque Marco Aurelio va a intentar retrasar todo lo que pudo ese traslado. Desde el inicio fue plenamente consciente, y así lo hizo saber a sus más allegados, de los males que podían conllevar el poder imperial. Su nuevo estatus social, según las fuentes, no afectó de ninguna manera a su comportamiento, mas al contrario, se comportaba con la mayor sencillez. Ahí tienen un texto en el que el historiador Julio Capitolino intenta decirnos cómo se comportó Marco Aurelio una vez que accedió a ese trono. Bueno, no accedió al trono, una vez que fue nombrado sucesor, fue nombrado heredero. El plano de igualdad que debía haber entre los dos herederos pronto dejó de existir, y Antonino Pío, tras la muerte de Adriano, no tardó en mostrar sus preferencias por Marco Aurelio, llegando a una especie de pacto familiar en el que desempeñó un papel muy destacado la esposa de Antonino Pío. Faustina la Mayor, que fue la encargada de hablar con Marco Aurelio para ver si Marco Aurelio estaba dispuesto a romper su compromiso con Celonia Fabia, la hermana de Lucio Vero, y comprometerse con su hija, Faustina la Menor, que hasta ese momento había estado prometida a Lucio Vero. Marco Aurelio aceptó el nuevo acuerdo, pero el matrimonio tardó en celebrarse bastante tiempo, aunque no sabemos con exactitud el momento en que se hizo. Faustina la Menor debía ser al menos 11 años más joven que Marco Aurelio, y debieron esperar a que la entonces niña alcanzara al menos los 13 años, que era la edad mínima para poderse casar. Unos años antes, Marco Aurelio había dado ya inicio a su cursus honorum. En el 138 había desempeñó la cuestura por deseos expresos de Adriano, a pesar de que no tenía la edad mínima para desempeñar este cargo, que se situaba en 24 años. Marco Aurelio en ese momento tenía solo 17. En el normal devenir de los acontecimientos, Marco Aurelio debía haber comenzado su carrera pública un año después, a los 18, recorriendo el Vigintivirato, una serie de cargos menores que le proporcionaban la suficiente experiencia para desarrollar su vida pública posterior. Las fuentes señalan que, a pesar de ello, siguió mostrándose a sus parientes con el mismo respeto que les tenía cuando era un ciudadano corriente, y era poco diligente con sus posesiones, tal y como lo era cuando vivía en el hogar particular. Quiso además actuar, hablar y pensar de acuerdo con los principios de su padre Antonino. Poco después, ya muerto Adriano, Marco Aurelio fue designado cónsul para el 140, teniendo por colega en este consulado a su padre adoptivo, a Marco Aurelio, Antonino Pío. Además, ese mismo año fue nombrado sebir, y al ser el heredero del trono, también era el jefe del orden ecuestre como Princeps Juventutis. Ese fue también el momento en el que recibió el nombre de César, aunque no los poderes que este nombramiento conllevaba. Además, por orden del Senado, fue elegido miembro de los 4 colegios sacerdotales más importantes,
los pontífices, los augures, los quindicemviris y los sacris faciundis. Y se me olvidaban, los septemviri epulones. Así como de las corporaciones de menor importancia, que eran los arbales, los fetiales y los sodales, con lo cual estaba íntimamente ligado a todas estas corporaciones sacerdotales. Esta era una situación especial, pues lo normal era que cuando un joven patricio accedía a una de estas corporaciones, accediera solamente a una de ellas, pero no a todas. Si bien hasta ese momento había evitado el traslado definitivo, fue entonces cuando Antonino Pío, ya con seriedad, le impuso la obligatoriedad de vivir en la Domus Imperial. En ningún momento se sintió a gusto con el traslado a la residencia, lo que se refleja en algunos pasajes de sus meditaciones en los que trata de autoconvencerse de la bondad del traslado de residencia. Él dice: donde es posible vivir, también se puede vivir bien, y es posible vivir en un palacio, y si es posible vivir en un palacio, también es posible vivir bien en un palacio. Y además, un poco más adelante, dice: nadie te oiga censurar la vida palaciega, ni siquiera tú mismo. Procuró desprenderse de todos los lujos que conllevaba la vida en palacio. Se desprendió de la guardia personal, se desprendió de los ricos vestidos, de candelabros o de estatuas, intentando llevar una vida en lo más posible parecida a la de un particular. Si como cuestor en el año 139 su participación en la vida pública había sido muy limitada, simplemente había sido una especie de secretario de Antonino Pío, como cónsul su papel iba a ser más importante, pues está obligado a asistir a las reuniones del Consejo Imperial. Era esta ya una auténtica preparación para poder desempeñar con propiedad el gobierno del imperio que iba a tener que asumir no tardando mucho tiempo. Si bien Antonino Pío se ocupó de preparar con esmero a Marco Aurelio para que asumiera de las mejores condiciones posibles las tareas administrativas de gobierno, no sucedió así lo mismo con los temas militares de los que Antonino Pío era absoluto desconocedor, descargando esta decisión en militares y en expertos, concretamente en los dos prefectos de la Guardia Pretoriana, Petronio Mamertino y Gabio Máximo, quienes se ocuparon de los asuntos de Britania, que era la provincia que en esos momentos les estaba dando más problemas, sin descontar que también debió enfrentarse a asuntos menores en otras partes del imperio, como algunos disturbios en Dacia Inferior, la intervención en Armenia para asentar en el trono a un nuevo rey, o la visita que recibió en Roma del rey de los íberos del Cáucaso, un excelente aliado de los partos. Marco Aurelio participó en estos asuntos de Estado, que indudablemente fueron un excelente proceso formativo, al margen de que como orador continuaba realizando, bajo la dirección de los maestros griegos y latinos, continuaba, como digo, realizando su educación. De la educación de Marco Aurelio ya hablamos al principio, pero sin duda merece un capítulo aparte su relación con Cornelio Frontón y la influencia que éste pudo ejercer primero sobre el príncipe y luego sobre el emperador a lo largo de toda su vida. Como les decía, la fortuna ha querido que se nos conserven un buen número de cartas intercambiadas entre ambos que dejan ver claramente cuál era la relación que mantenían y en las que intercambian opiniones sobre una gran multitud de temas que arrojan luz sobre muchísimas cuestiones relativas a la vida cotidiana o a sucesos puntuales de esa época que llaman o que les llamaron a ellos la atención. Es un magnífico ejemplo de cómo un emperador, a pesar de su poder, podía pedir consejo y pedir asesoramiento
a una persona en la que confiaba plenamente, como era el caso de Marco Aurelio con Frontón. Aunque desde que desempeñara la cuestura en el 138, Marco Aurelio ya venía colaborando con Antonino Pío en el gobierno de Roma, fue entre el 145 y el 147 cuando su vida va a comenzar a dar un cambio radical. Primero, en enero del 145, con 22 años cumplidos, comienza su segundo consulado, de nuevo junto a su padre adoptivo Marco Aurelio. Es precisamente en este momento cuando comenzamos a tener noticias de la quebradiza salud de Marco Aurelio. Dion Casio ya menciona su entrega total a todos los asuntos de Estado a pesar de su debilidad física, que le afectaba sobre todo al pecho y al estómago, aunque es muy difícil especular sobre qué enfermedad era la que podía aquejarle. Tuvo dificultades incluso para dar el discurso de iniciación o de aceptación de su cargo en el consulado, pidiendo en esta ocasión ayuda a Frontón. Ese mismo año, el 145, se va a celebrar el matrimonio con Faustina, un matrimonio que probablemente fue afortunado, pues Faustina dio a luz al menos 13 hijos, tal vez 14, 7 niños y 6 niñas. La felicidad del matrimonio se deduce de la consideración que Marco Aurelio tenía de su esposa. En sus meditaciones dice que ella era dócil, cariñosa y desprovista de artificios. Sin embargo, la poco fiable Historia Augusta y Dion Casio van a dar otra visión de ella, acusándola de adulterio con marineros y gladiadores, y ser también la responsable del inapropiado comportamiento de Cómodo cuando cedió al gobierno del imperio. También la acusan de ser la instigadora de la revuelta de Avidio Casio contra Marco Aurelio. A pesar de los rumores, algunos de los cuales ya circularon por Roma en la época del mismo Marco Aurelio, en la época que ellos vivían, el emperador Marco Aurelio nunca hizo caso de ellos. Como era habitual en Roma, y esto yo creo que lo conocen bien todos ustedes, la mortalidad infantil era muy grande y muy pocos de los nacidos llegaban a alcanzar la edad adulta. Esta mortalidad infantil hace que en muchos casos consideremos que era habitual que un romano, una vez nacido, pues no tuviera una esperanza de vida más allá de los 35 o 40 años, que a los 40 años fuera una persona vieja y ya medio moribunda. Bueno, sí, en algunos casos era así, pero lo cierto es que ahí hay que tener en cuenta que había constantes guerras, con lo cual la mortalidad era muy alta y que la mortalidad infantil era muchísimo. De estos 13 hijos, creo, no recuerdo bien exactamente el número, pero tan solo van a llegar a vivir 3 o 4, van a alcanzar la edad adulta. Con lo cual, esas muertes prematuras, esas muertes de niños que van a ser numerosas, esas muertes en la guerra van a hacer que esa esperanza de vida disminuya muchísimo. Si no, no tendríamos en la clasificación de la vida de los romanos esos romanos que llegaban a la etate provecta, que eran ya prácticamente por encima de los 70. ¿No todos llegaban? No, pero morían no con 40 años, todos ya eran viejos con bastoncito, sino que, de hecho, cónsul era a los 40, el consulado, que era la máxima magistratura, y todavía te quedaba vida por delante, ¿no? Entonces, bueno, esa edad, esperanza de vida de Roma, pues hay que tomarla entre comillas, como cuando hablamos de los muertos en batallas o de los ejércitos que atacaban a Roma o que Roma formaba con cientos de miles de soldados, ¿no? Tal vez no fueran tantos cientos de miles ni tantos decenas de miles muertos en el combate. Como digo, era habitual que muy pocos en Roma alcanzaran la edad adulta.
En el caso de Marco Aurelio y de Faustina la Menor, sabemos que el primer vástago, el primer nacimiento que hubo del matrimonio, fue una niña, Domicia Faustina, que nació en el 147 y tan solo vivió 4 años. Bueno, yo supongo que han tenido tiempo de leer aquí la ristra de hijos, lo que vivieron, con lo cual, como veo que se me va apretando el tiempo, como me pasa siempre, me voy a saltar todos los nacimientos que están ahí, y mientras que yo hablaba creo que los han leído. Espero, si no, no los ven bien los de atrás, porque supongo que los de atrás les costará leer la pantalla, pues como se van a subir las conferencias y vamos a preparar un pequeño dossier, pues esto les irá. Recibirán un PDF con un pequeño dossier. Este cuadro les irá para que vean la descendencia de Marco Aurelio. Y me salto esto. Con toda seguridad, Marco Aurelio se implicó en los asuntos de gobierno y colaboró en la recomposición de las relaciones con el Senado que se habían ido deteriorando a finales del gobierno de Adriano. Es en esta época cuando se van a poner las bases jurídicas definitivas sobre la distinción entre las clases sociales superiores, los honestiores, y las otras clases, los humiliores. También se va a avanzar en la concesión de derechos de ciudadanía, así como en la división del tesoro imperial en 2 partes, el fiscus o patrimonio de la corona, que debía heredar todo aquel que accediera a la corona imperial, y la res privata o propiedades privadas del emperador, que no estaban sujetas a ningún control, y en el caso de las tierras, él podía venderlas o regalarlas, mientras que las que pertenecían al fiscus no podía obrar de esta manera. En política exterior, estos años previos al reinado de Marco Aurelio fueron relativamente tranquilos. En Britania, en el 138, una vez más se tuvo que hacer frente a una sublevación de los brigantes. Esta, unida a la de los caledonios en el 142, le obligó a construir un nuevo limes que cerraba la isla a la altura de Edimburgo, entre los fiordos de Forth y de Clyde, que es conocido como el Muro Antonino. Entre el 140 y el 145 se produjeron algunas intervenciones en Germania para intensificar la romanización de los agridecumates, la zona que actualmente engloba la Selva Negra. Años después, en el 157-158, los dacios intentaron de nuevo una sublevación. Aunque no requirieron la presencia del emperador, hubo revueltas en Mauritania, en Siria, en Palestina y en Acaya, pero la más peligrosa de todas fue la de Egipto, pues amenazaba con cortar el abastecimiento de trigo a Roma. Vologeses II, rey de Partia, reclamó la devolución del trono que Trajano le había arrebatado, y lo mismo reclamó su sucesor Vologeses III, lo que llevó a Antonino Pío a reforzar la frontera oriental. Durante estos años también se produjo un hecho muy relevante que ha sido ignorado por las fuentes greco-romanas y algo descuidada por los historiadores modernos, por lo menos por los historiadores nacionales. Nos referimos a la llamada Embajada de Antún a China. La única información que tenemos de esta misión diplomática procede de las fuentes chinas, concretamente del libro de Hou Hansu, o el libro escrito por Hou Hansu, o llamado también libro de los Han posteriores. El interés de China por Daqin, y de esto ya di una conferencia hace algún tiempo, y tal vez sería mejor acudir a esta conferencia, pero bueno, China desarrolló un enorme interés cuando le llegaron las noticias de Roma, las noticias de un poderoso Estado, porque en aquel momento todavía Roma no era un imperio, era Roma, era la Roma republicana,
precisamente la Roma del principio de las guerras púnicas. Las noticias de Roma llegan a China y los emperadores chinos, el primer imperio chino, se interesa por conocer ese estado, ¿no? Y envía embajadas que una y otra vez van a detener los partos. Los partos, de alguna manera, van a absorber esas embajadas. Solamente una va a bordear el Océano Índico para intentar entrar por el Mar Rojo, pero en la esquinita de abajo del Mar Rojo no sabemos si por influencia también parta o por cualquier otro tipo de influencia, se va a detener la embajada, les van a convencer a los chinos de que subir el Mar Rojo y llegar al Mediterráneo les iba a costar muchísimos días, que era un mar muy peligroso, que lo más probable es que no llegaran, con lo cual desisten. Lo que tenemos es que nunca va a llegar una embajada china al Mediterráneo, nunca van a entrar en contacto. Pero sí las noticias, y sí en Roma se va a conocer la existencia de la seda china, con lo cual va a haber un momento en la que en época de Marco Aurelio, un grupo de comerciantes, no sabemos si enviados desde el gobierno de Roma o van a ser un grupo griego de comerciantes que por su cuenta van a ir a China, van a bordear, van a entrar por Vietnam para llegar hasta concretamente Luoyang, que era donde estaba el gobierno chino, y van a presentarse como una embajada de Roma. Los chinos se van a quedar muy decepcionados porque los que les van a regalar van a ser cosas que ellos no esperaban. Esperaban las riquezas de Roma, el oro, las joyas de Roma, pero sobre todo esperaban lana que ellos no conocían. Igual que nosotros esperábamos su seda, que los romanos intentaron imitar e imitaron malamente. Pero bueno, la cuestión es que el emperador chino les hizo todo tipo de regalos de lo mejor que tenían y se sintió muy defraudado por lo que le llevaban los romanos, ¿no? Y este fue el único contacto que ha habido entre ese gran imperio chino. Sobre mundo chino vamos a volver un poquito más adelante, aunque no me voy a entretener en él, pero sí hay una referencia importante, y el mundo romano. Como ya hemos mencionado, la sucesión de Antonino Pío estaba trazada ya desde la época de Adriano. De los dos hijos que adoptó por orden de aquel y comenzó a decantarse por directamente Antonino Pío por Marco Annio Vero, a quien, como hemos visto, casó con su hija Faustina. Perdón, es Marco Aurelio a quien casó con su hija Faustina. El heredero recibió el nombre de Marcus Aurelius Annius Verus Caesar y le entregó el imperio proconsular y la potestad tribunicia en el 145, quedando así designado claramente como heredero. El Senado ratificó esta decisión y Marco Aurelio se convirtió en emperador tras la muerte de Antonino Pío en el 161. A pesar de que, como les decía, el designio de la sucesión era doble, Marco Aurelio lo primero que hizo como nuevo princeps fue asociar al trono a su hermano Lucio Vero, cumpliendo así con las condiciones dictadas por Adriano años antes. Con él va a compartir el consulado del año 161 y con él también va a casar a su hija Lucila. Casa a Lucila cuando Lucila tenía apenas también 13 años. Por primera vez en Roma tuvo dos emperadores en exacta igualdad de poder, excepto en el pontificado máximo, que era indivisible. Esto anticipaba una fórmula de gobierno que será muy habitual o que empezará a ser habitual en el siglo IV. Marco Aurelio no tenía ninguna formación militar y su salud era bastante precaria, como ya hemos avanzado, pero a su favor tenía grandes virtudes intelectuales, aunque en principio estas cualidades parecen tener poca relación con las necesidades de gobierno. Aunque en teoría los nuevos emperadores debían gobernar en régimen de igualdad,
La realidad era que Marco Aurelio ejercía una gran influencia sobre su colega, al que, como muestra de confianza, entregó el control del ejército, dadas las pocas actitudes militares que él mismo tenía. En política interior, Marco Aurelio fue capaz de establecer unas magníficas relaciones con el Senado que habían comenzado a ser recompuestas por Antonino Pío. Comenzó por volver a confirmar todos los privilegios y atribuciones, incluso amplió algunos de ellos, manteniendo siempre un gran respeto por esta institución. Restableció nuevamente los distritos de Italia, pero ahora tenían un carácter eminentemente judicial a cargo de los iuridi de rango pretorial, logrando que el Senado no se sintiera ofendido por esta medida, pues les hacía perder un cierto control sobre Italia. Buscó la potenciación de las categorías sociales, facilitando que los provinciales alcanzaran los más altos cargos de la administración estatal, pero dando siempre prevalencia a los méritos personales y no a los méritos familiares. Su política legislativa fue también muy destacada y fue semejante a la realizada por sus antecesores, como era la protección de los más débiles que había seguido Antonino Pío. Creó una oficina de registro ciudadano romano que estaba obligada a inscribir a los hijos en un plazo máximo de 30 días desde su nacimiento. Entre las medidas menores habría que señalar el intento de control sobre las prácticas de usura, la prohibición de los panfletos difamatorios de personas, la prohibición de los juicios públicos cuando no había pruebas suficientes. También se prohibió la tortura antes o después de la sentencia de los ciudadanos pertenecientes a las clases altas solamente, pero luego también extendió esta prohibición a todos los ciudadanos libres. Por primera vez aparecen los eximentes por enfermedad mental para aquellos que cometen un delito, como es el caso de un niño que mate a uno de sus padres en un momento de locura. Su actitud hacia el cristianismo no fue demasiado amistosa por la aplicación de la legislación de Trajano, lo que provocó algunas ejecuciones. Sus numerosas guerras le obligaron a aumentar la presión fiscal y a depreciar la moneda, pero su austeridad, eliminando gastos como las construcciones innecesarias, permitió que pudiera cuidar la red viaria estratégica para el Estado. Por lo que se refiere a política exterior, la relativa paz que había imperado durante el gobierno de Antonino Pío se vio rota con Marco Aurelio y con Lucio Vero, en contra de su voluntad. Marco Aurelio tuvo que hacer frente a numerosos conflictos externos a pesar de su falta de formación militar. Es el caso de la guerra contra los partos entre el 161 y 166 que desencadena Vologeses IV, y la reacción romana fue enviar a Lucio Vero, que va a derrotar a los partos. Pero tenemos que tener en cuenta que Lucio Vero, a pesar de que era el encargado nominal de esta guerra, era eso, el encargado nominal. Él la confió a sus generales y él se dedicó a pasar el tiempo en ciudades cómodas sin intervenir. En este periodo es cuando se va a casar con la hija de Marco Aurelio, a pesar de que a la guerra se había llevado a su concubina favorita. Esta guerra va a tener una consecuencia que veremos un poquito más adelante y que va a ser importante para Roma, al margen de las consecuencias militares. El otro conflicto fueron las guerras
marcomanas entre el 166 y el 180, guerras que se provocaron por el desplazamiento de los godos hacia el sur, que va a empujar a algunas tribus germanas para que penetren en las fronteras del imperio. En estas guerras también va a intervenir Lucio Vero, pero Lucio Vero va a fallecer en el transcurso de estas guerras y de ellas se tendrá que hacer directamente cargo Marco Aurelio. También se va a producir, si lo queremos considerar un conflicto externo, aunque bien podría ser un conflicto interno, la sublevación de Avidio Casio, un general que había participado en las guerras párticas y que una vez controlados los partos había quedado allí para poner orden o reestructurar la zona, pues Avidio Casio en un momento va a recibir la noticia de la muerte de Marco Aurelio y va a decidir, con el apoyo de alguna de parte de las regiones que le circundaban y de las tropas, proclamarse emperador. Cuando esta rebelión, esta sublevación de Avidio Casio, en la que se dice que pudo participar o pudo tener parte la mujer de Marco Aurelio. Esas malas lenguas que decía antes. Cuando llega la noticia de que efectivamente Marco Aurelio no ha fallecido, va a ser un centurión el que se encargue de asesinar a Avidio Casio y evite así una nueva guerra civil. Marco Aurelio va a morir en el año 17, en el 17 de marzo del año 180, en el contexto de la Segunda Guerra Marcomana, muy probablemente en Vindobona, no lo sabemos con exactitud. Hay quien dice que fue en Sirmium o en Bononia. Las fuentes dicen que aceptó la muerte con serenidad, como un estoico, y cuando se sintió morir, lo que hizo fue dejar de comer y de beber para acelerar ese trance hacia la muerte. Su cuerpo fue trasladado desde allí a Roma dentro de un ataúd de plomo y sus restos fueron colocados en el mausoleo de Adriano junto a los de su hermano Lucio Vero y los de su esposa Faustina. Como venía sucediendo habitual con el resto de los emperadores, el Senado le proclamó divus inmediatamente. Con Marco Aurelio se va a romper el sistema adoptivo para la sucesión, sistema que había tenido éxito de los años anteriores, que según algunos autores, como decía al principio, era uno de los factores que había influido en ese periodo de 5 emperadores buenos, desde la época de Domiciano, para regresar con él al sistema dinástico por sangre, dinástico, hereditario dinástico, dado que le va a suceder su hijo Cómodo, que desde el año 177 ya ejercía en la práctica como emperador. Como conclusión, hemos dejado para el final 2 apartados que consideramos importantes. El primero, el de la llamada pandemia antonina. De ella no se ha hablado antes, os he dicho que habría algo importante, porque ahí me he saltado también un poquito, porque si no llegaba a tiempo. Me he saltado un poquito, pero bueno, sí os voy a narrar algo de la importancia que pudo tener esta circunstancia en el Mediterráneo. Por primera vez, la pandemia antonina, en el curso de verano de Valencia, ya hice una conferencia exclusivamente sobre ella, con lo cual yo aquí no me voy a entretener en relatar toda la pandemia, os voy a dar una pincelada sobre ella. Si os interesa la pandemia, muy pronto va a estar en la página en YouTube. Sí, una historia antigua de YouTube. Es una página que creamos Milagros Moro y yo ya hace un par de años para recoger vídeos de conferencias nuestras, de tutorías de la UNED, de una serie de cosas que nos parecían interesantes. Y entonces, algunas conferencias, no todas, algunas de las conferencias las subimos, esta de la pandemia sí la subiremos, por lo cual, si queréis, pues dentro de una semana o 2 estará a vuestra disposición y la podréis ver entera y será más en profundidad. Como digo, en la segunda mitad del siglo II, Occidente conoció por primera vez
una enfermedad que le iba a afectar a todo lo que Occidente consideraba que era el mundo conocido. Se olvidan de que existía el continente americano, evidentemente ellos no lo conocían, pero había un imperio poderosísimo en el imperio americano, en el continente americano, tan poderoso como el romano. Se olvidan del imperio parto, que ya estaba en decadencia, ya iba en decadencia, pero que hasta esos momentos había sido un imperio potentísimo. Se olvidan del imperio chino, que había formado, a la vez que Roma se había hecho dueña del Mediterráneo, en China se había formado el primer imperio, había reunificado los 7 estados que formaban China, los había reunificado, se habían reunificado en un solo estado, formando ese primer imperio, el imperio Han, de una dinastía que duró muy poco, pero formaba ese primer imperio, y estaba el imperio Kushan de la India. O sea, había más imperios. Pero Roma, en ese momento, en el siglo II, para ellos Roma era el mundo, y por primera vez va a haber una epidemia que va a afectar a todo el mundo que ellos conocen. Es una epidemia que las fuentes tradicionales dicen que surgió o vino con los militares que habían participado en la guerra contra los partos, que estalló allí y los soldados la trajeron. Lo cierto es que hay otra serie de informaciones que son menos conocidas, y es que sabemos que cuando China forma ese primer imperio, en el 220 a.C., hay una tribu, la tribu de los Xiongnu, que estaba acosando a China, y ellos lo que hacen es avanzar en Asia hasta los territorios de los Xiongnu para dominarlos y establecer ahí la frontera china y establecer su ejército. Pues en torno al año 160, en esa frontera china estalla una epidemia que los historiadores chinos dicen que los caminos fueron atacados y las comunicaciones se interrumpieron. Hubo una enfermedad generalizada en el ejército y 3 o 4 de cada 10 murieron. Bien, no sabemos qué enfermedad esta porque no tenemos detalles de la enfermedad, pero sí sabemos que el comercio entre China y los partos era intenso, el comercio de la seda y otros comercios, que había constantemente tráfico de comerciantes con Partia y con muchas ciudades de Asia Menor, y que la epidemia en el Mediterráneo estalla 4 años después. Con lo cual, a mi modo de ver, la epidemia antonina surge en la frontera china, en la frontera de los Xiongnu, y la traen los comerciantes que llegan a Partia y la expanden entre las ciudades de Asia Menor y en Partia entre los soldados que habían participado en la guerra contra los partos. Esos son los que la van a traer a Occidente. Hay otras noticias, hay una noticia de historiadores romanos ya, que dicen que no, que nació en Eritrea y que subió hasta Egipto y que de Egipto debió pasar, este es el mapa, ¿ves? Que nació en Etiopía, que subió a Egipto, de Egipto cruzó por Asia y por Partia, infectando a las ciudades de Asia y Partia, y de Partia los soldados la llevaron a Roma. Discutible. Podría ser que la epidemia, en lugar de llegar directamente a... Es que no me funciona el ratón este. En la frontera, en lugar de llegar directamente a Partia, lo que fuera que llegara por ese océano Índico, llegara hasta Etiopía y de ahí ya se distribuyera. Pero desde luego procedente desde la frontera de los Xiongnu. También hay otra noticia que dice que nació en Babilonia un soldado que pisó una arqueta, se rompió la arqueta y de esa arqueta salió un vaho pestilente, que es el que formó la epidemia. Bien, no lo tenemos claro, ya os digo, si queréis profundizar en el tema de la pandemia, tenéis ese vídeo de algo más de 1 hora de duración en el que yo exponía todos los pormenores de la epidemia, las características, que parece ser que fue una viruela, tal vez una viruela hemorrágica. Roma iba a tardar unos 30 años, no 30, tardaría años en recuperarse de una pandemia. De esta pandemia hay historiadores que hablan de hasta 100 años. Lo que pasa es que ciertamente difícilmente podemos congeniar que se produjera
una crisis profunda en Roma después de la pandemia antonina, cuando tenemos detrás a los severos, que es una época de buen esplendor, una época de grandes construcciones y de esplendor importante, con lo cual, si influyó esta pandemia en la crisis de Roma, pues no lo tengo claro. Hay que plantearnos también si esa pandemia tiene, como os decía, algo que ver con la crisis de los 4 imperios, porque es que coincide que estos imperios de los que hablaba, imperios, dejando de lado el imperio americano, los imperios de Oriente y de Occidente, de nuestro Oriente y de Occidente, van a entrar casi consecutivamente. Sabemos que a lo largo de los siglos III y IV, el Imperio Han va a caer. El Imperio Han cae en el 220 a consecuencia de esta pandemia. Los soldados que estaban en la frontera de Xiongnu, cuando comienza la pandemia en el 160, 161, se tienen que retirar, los Xiongnu vuelven a tener más fuerza y la dinastía Han cae en el 220. El Imperio de Kusan sabemos que entra en crisis un poco después, en el 375. El Imperio Parto hace crisis en el 224 y el Imperio Romano, después de atravesar esa, entre comillas, supuesta crisis del siglo III, que parece ser que no fue tal crisis, sino que fueron unas crisis locales y puntuales en algunas zonas del Mediterráneo, pero que no afectó en general a todo el Mediterráneo, pero sí que es verdad que 200 años después de esa supuesta crisis del siglo III, el Imperio Romano de Occidente va a desaparecer. Con lo cual, ¿tuvo algo que ver en la epidemia? Pues probablemente no, pero pudo ser un factor más. Quiero acabar con la imagen de Marco Aurelio. Sí, con la imagen de Marco Aurelio. Como dijimos al principio, y ahora quiero volver sobre ello, Marco Aurelio fue el último de los llamados emperadores buenos. Su estoicismo hizo que historiadores posteriores a él, sobre todo historiadores cristianos, vieran en él un hombre próximo a ellos, a pesar de ese episodio que lo hubo de persecución de cristianos. Los historiadores cercanos al cristianismo no le achacaron a él directamente la culpa de la persecución, sino a aquellos que le rodeaban. Son muchos sus defensores. Ese estoicismo que practicaba le llevaba al pesimismo y a un cierto fatalismo que le había llevado a perder su fe en el imperio. Estaba convencido de que no se podía cambiar el orden del mundo establecido por Zeus. Todo ello le llevó a ejercer el poder de una manera benevolente. Sus analistas, entre otros muchos, le achacan un error que ya os había avanzado de dimensiones impredecibles, que fue renunciar al hecho de elegir personalmente un sucesor, de desmontar el sistema sucesorio de elección para pasar de nuevo al dinástico. Hasta bien entrado el siglo XX, la historiografía siempre había visto a Marco Aurelio como un excelente emperador, muy probablemente influidos por la visión que de él había dado el cristianismo. Desde la Edad Media, pasando por las obras de Gibbon, Roman, Turcan y muchos otros, le ven como el emperador filósofo que supo tratar con justicia y consideración a sus súbditos y consideran que su reinado fue una edad de oro de la Pax Romana. La historiografía moderna sigue viéndole con buenos ojos. Se ha mostrado, a pesar de ello, algo más crítica con él, pero siguen considerando que fue un gobernante muy preocupado por los súbditos. En su debe estarían sus pocas actitudes militares, pero que supo suplirlas rodeándose de excelentes generales que fueron capaces de solucionar satisfactoriamente los conflictos bélicos a los que tuvo que enfrentarse. Si con Marco Aurelio se inició la decadencia, si el paso de una edad de oro a una edad de hierro, como afirma Dion Casio, es algo que podemos discutir, es algo discutible. Como os decía, sobre todo si tenemos en cuenta la época del acceso y los resultados y las realizaciones de los severos, e indudablemente
una época de esplendor y bonanza en todos los campos, destacando sobre todo la economía y las construcciones públicas, pero que a la postre dio paso a esa muy discutida y para la mayoría, como os decía, inexistente crisis del siglo III, de la que saldría Roma, una Roma muy diferente y que avanzaba ya su desaparición 2 siglos después, aunque no podemos olvidar que durante los siguientes 1000 años el Imperio bizantino continuó enarbolando la bandera de la antigua Roma. Muchas gracias por todo. Bueno, he conseguido pasarme solo 10 minutos. Sí, yo creo que podemos hacer una ronda de preguntas y así luego aligeramos la segunda. Sí, por favor, si los de la sala, cuando queráis hablar, levantar la mano, esperar que os llegue el micrófono y cuando llegue el micrófono ya nos contáis lo que sea. ¿Hay alguien? Vale, en sala. ¿Alguna pregunta? Hola. No, quería decir que la pandemia esta es en época de Marco Aurelio o ya después, con Cómodo. No, es en época de Marco Aurelio. 166 aproximadamente, 165 es cuando empiezan los primeros casos. Y se extiende durante, bueno, unas fuentes dicen 10 años, otras 20 dicen 20, los que dicen 10 dicen que luego hubo rebrotes, pero es en el 166, época de Marco Aurelio. Gracias. Lo que no se conoce exactamente es qué fue. Viruela yo he leído más generalmente. Sí, los síntomas que nos dan en Galeno, todos los síntomas que da Galeno, conducen a una viruela, además la hemorrágica, por los síntomas de la gente, las pústulas que tenían, el tiempo que tardaban en morir, cuál era el proceso de curado, cómo se curaban, porque no todos morían, cómo se curaban. Pues la mortalidad que tiene, desde luego, no era una peste, no era una peste bubónica, porque la mortalidad, los que menos mortalidad dan de esa epidemia, hablan del 1% de los infectados. Los que más dan hablan del 10% de los infectados. Luego, estudios médicos de epidemias semejantes la elevan hasta el 20, 28, y lo que dice Johansson, él habla de 3 o 4 de cada 10, habla casi del 40, del 35. Es lo que dice Johansson de los infectados en China. Es cierto, yo me molesté en ver cuál era el régimen que en Roma surgió una gran alarma con la epidemia, ¿no? Entonces, para que la sociedad se alarme, tiene que haber un cierto número de muertos. Si es un 1%, la sociedad no se alarma. Aunque tengan la viruela, aunque tengan la enfermedad, pero si no muere la gente, la sociedad se alarma mínimamente. Y el 1% es mínimo. En una ciudad de 5.000 habitantes, un 1% al final son 10, 12 muertos, 15 muertos, ¿no? No es alarmante. Yo me molesté en ver qué había pasado en la alarma que tuvimos hace 3 años con el COVID. El número de muertos en relación con el número de infectados. Y el COVID me salían, en el primer momento, en el primer COVID, creo recordar que me salía en torno al 18% de los infectados. O sea, y eso alarmó. Eso alarmó. ¿Cuánto habría alarmado siendo menos? Como no fue menos, no lo sé. Pero yo, desde luego, mi teoría sobre la mortalidad de la pandemia antonina es que tuvo que estar al menos en el 15%, al menos en el 15%, porque el 10% ya sería significativo también, ¿no? Pero al menos en el 15%, por igualarla un poco a la alarma que nosotros tuvimos, ¿no? Hace unos años. Y, de hecho, hay grupos de médicos que hacen estudios con enfermedades posteriores, no concretamente con la pandemia antonina, que coinciden en esos detalles también, ¿no? Que
una epidemia de estas características, lo habitual cuando se ha dado en poblaciones que no estaban preparadas, y supongo que hacen relación con poblaciones africanas cuando en el siglo XIX, cuando empezaron a llegar los europeos y llevaron, pues no sé, gripe o catarro común o como pasó en América, cualquier tipo de enfermedad, pues quedaban esos porcentajes de fallecimiento. Buenas tardes. Viendo en el mapa de la pandemia, de dónde sale y tal, se supone que llega a Roma la pandemia a través de los militares, ¿no? Se supone, sí, ¿no? Entonces, Roma, que siempre enterraba a las afueras de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿se sabe o se ha estudiado con estos muertos de pandemia que infectaban y eso, qué se hacía con los muertos? ¿Si los quemaban? Lo que se hacía con ellos, no se sabe lo que se hacía con ellos. Lo que sí se sabe es que Marco Aurelio dictó leyes para prohibir que se enterrara a la gente cerca de las ciudades. Leyes que luego se van a mantener, no se van a derogar nunca. Pero eso ya venía siendo habitual. Pero muy a las afueras, venía siendo habitual, pero muy a las afueras. No, en esos momentos no se podía enterrar arbitrariamente a nadie. Las fuentes romanas son muy alarmistas. En las fuentes romanas hablan de que se cargaban carros y carros y carros de muertos en las ciudades. Ahora, no explican si los incineraban, dónde los enterraban. Lo cierto es que Marco Aurelio dicta leyes diciendo que hay que tener mucho cuidado y hay que regula el tema de los enterramientos en las cercanías de las ciudades o en las cercanías de las vilas. O sea, en las vilas lo normal es que tuvieras tu cementerio al lado, no era una ciudad, era una vila. Pues prohíbe que se entierren en las vilas, que hay que llevarlos más allá, fuera de la vila, para enterrarlos. Por lo que ha explicado, Marco Aurelio acaba con las adopciones y que con los emperadores de hijos adoptivos. Sí. Entonces, y ha comentado que en los tiempos venideros eso le cuesta muchas críticas, ¿no? ¿Por qué tener tantos hijos para luego adoptar el que escoges a voleo? Porque no sabes, si escoges un adoptado tan pequeño, no sabes lo que va a dar de sí. ¿Por qué se iba produciendo eso durante las dinastías? No, vamos a ver. Punto 1, las adopciones mayoritariamente no van a ser con hijos tan pequeños, como es el caso de Lucio Vero y de Marco Aurelio. Bueno, Marco Aurelio era un poco mayor, Lucio Vero era más joven. No van a ser así. Tengan en cuenta que Adriano adopta a Antonino Pío cuando Antonino Pío peina canas. Adriano llega al poder peinando canas. Vespasiano llega al poder ya siendo mayor. Ya era general. O sea que la adopción, cuando está el sistema adoptivo, luego también va a haber en el futuro, también el sistema sucesorio en algún momento va a tener altibajos, ¿no? Sucesorio sanguíneo. Pero el sistema de sucesorio de adopción puro y duro, que van a ser estos 5 emperadores, lo habitual es que adoptes a alguien que ya conoces, que tiene méritos y que va a ir adelante. Lo que pasa es que se da la circunstancia de, aunque eso no sabemos cuál fue el motivo, que Adriano, por lo que fuera, tenía mucho interés en Marco Aurelio, por lo que fuera. Bueno. Y decide que sea Marco Aurelio uno, le impone a Antonino Pío que sea Marco Aurelio uno de los sucesores. Y por otra parte, como él quería que su sucesor fuera Helio César, y Helio César muere, pues decide que, bueno, por lo menos su hijo. Pero ahí no tenía un criterio de que ese niño fuera a ser un buen emperador, porque era muy pequeño, no sabía cómo iba a actuar ese niño. Perdona, Pilar, te interrumpí. Era completar un poco lo que dices. No solamente, aparte de efectivamente ser una persona válida,
sino una persona que de dónde desciende, cuál es su educación, cuáles son sus posibilidades económicas. Hay muchos factores, hay muchos factores dentro de la familia y dentro del contexto. Después, efectivamente, claro, si es una persona ya adulta, las cualidades que tenga. Pero efectivamente cuando se nombra o se busca a alguien, se busca dentro del contexto familiar, dentro de las descendencias. Cuando hemos hablado de una familia Elia, Antonina, hay algo de relación también y eso también se tiene en cuenta. No. Bien sea directa o indirecta, tienen relación. Lo que pasa es que en muchos casos, muchas veces la relación es prácticamente por adopción. No por, o sea, por, Sí, las dos cosas. por adopción anterior Sí. al designar el sucesor. Bien, ¿alguna pregunta más? Entonces, vale. Os preguntan si es cierto que prohibió los juegos gladiatorios. Ahí hay dudas. Hay algún texto que sí que menciona, pero yo no creo que se atreviera a suprimirlos completamente. No, porque si no, ¿de dónde le viene la afición a Cómodo? Eso es antipopular y no lo hace ningún emperador. Los juegos gladiatorios y otro tipo de juegos. Esos tienen un contexto político y popular que no se puede evitar. Buenas tardes. Javier, has comentado antes la expedición romana a China, que me ha parecido muy, muy curiosa, muy interesante. Y además has aportado de que a nivel nacional no hay o hay pocas investigaciones al respecto, ¿no? ¿Qué otras investigaciones se están haciendo sobre este tema que a mí me parece muy, muy, muy interesante? Bueno, que yo tenga noticias, hay algún artículo sobre la embajada Antún. Sobre la embajada sí hay algún artículo de autor español, pero sobre las relaciones entre el mundo chino y el mundo romano, en general las relaciones o la interrelación entre los imperios existentes en el mundo en el siglo I, en el cambio de era, pues todo lo que hay, y sobre todo de China-Roma, hay mucho escrito, pero de bibliografía sajona, bibliografía británica, hay mucho. Yo llevo años preparando, 2-3 años, preparando un libro precisamente sobre la comparación, sobre el paralelismo entre el primer imperio chino y el ascenso de Roma. Porque surgen a la vez, 220 a.C., se crea el primer imperio chino, 218 Roma comienza la Segunda Guerra Púnica, que es la que le va a catapultar al primer plano del Mediterráneo, a la conquista. Se va a convertir, como yo digo, va a dejar de ser una potencia itálica, que lo era hasta ese momento con la conquista de Italia, para convertirse en una potencia universal. Quizá ese concepto de potencia universal que yo he empleado repetidamente para ese final, esas consecuencias de la Segunda Guerra Púnica, le tenga que cambiar por potencia mediterránea, porque universal, como os decía, existía Kushan, existía el Imperio Chino, el Imperio Parto, había otros imperios. Entonces, quería hacer algo sobre ese mundo del siglo I, esos imperios del siglo I, pero sobre todo ese paralelismo entre el imperio chino y el imperio romano, el mundo romano. Sobre todo porque tuvimos la suerte, y esto ya lo he dicho alguna vez, de que no entraron en contacto. En Roma, si hubiera tenido interés en llegar directamente con sus ejércitos, si no se hubiera parado en la frontera de los Xiongnu, hubiera seguido avanzando y hubiera llegado ya a las zonas a las que llegó Alejandro Magno y hubiera avanzado todavía más hasta el contacto con lo que era Roma y hubieran entrado en disputa por territorios, seríamos todos con los ojos rasgados, seríamos todos chinos. Y te digo por qué. Te digo porque ellos conocían el acero y sabían realizar armas de acero. De hecho, los partos también. Sabían hacer armas de acero. Y sobre todo porque usaban el arco, pero mayoritariamente usaban la ballesta. Y ballestas en los arsenales de ese primer imperio chino han aparecido cerca de 500.000. Virulas o virotas, o como se llamen los proyectiles de ballesta, que ahora no me acuerdo,
Hablaban de más de 20 millones. Entonces, no te digo ya un ejército de 500.000 ballesteros. No, no, no. Con que hubiera 15, 20.000 de caballería y 5.000 ballesteros, acababan con las legiones. Una ballesta bien hecha atraviesa el escudo, la coraza romana y a 3 romanos que estén detrás a 50 metros. De hecho, actualmente las ballestas, yo puedo comprarme un arco en cualquier tienda de deportes, me puedo comprar un arco. Pero si quiero una ballesta, tengo que tener licencia de escopeta. No me puedo comprar una ballesta. Porque la potencia que tiene una ballesta es tan grande. Entonces, pues digo que si hubieran llegado a entrar en contacto con Roma, muy probablemente hablaríamos chino y sería todo esto diferente. Igual que se dice que si hubieran derrotado a Escipión, le hubiera derrotado a Aníbal, ¿no? Y hubiera ganado la guerra a Cartago. Pues seríamos diferentes. Que si se sabe el porqué de la tacañería en los regalos de la embajada. No es que fueran tacaños, es que yo no acabo de creerme que fuera una embajada oficial de Antún. Antún, en el fondo, es una contracción china de Antonino. Por eso, esa embajada pudo ser de Antonino Pío, poco probable, o de Marco Aurelio. Antún es una contracción de Antonino. Es que si fuera realmente una embajada enviada por el imperio, por el emperador, esa embajada tenía que haber llevado otras cosas. O sea, no podía llevar patas de elefante, baratijas, porque llevaban patas de elefante, huevos de oca no, pero bueno, cosas de ese tipo, cosas que eran habituales. Patas de elefante sí llevaban. Cosas que conocían los chinos. Y los chinos lo que esperaban era, tenían información del oro, de las joyas y de las piedras preciosas, y tenían información de la lana. Que no me imagino yo, por mucho que la seda es muy agradable, muy bonita, a 15 bajo cero, a abrigarte con una seda, tiene que ser una seda así de gorda, porque si no, sin embargo, con una buena lana vas bien. Entonces, no es que fueran tacaños, sino que debían ser unos simples comerciantes griegos, probablemente, los que van a realizar o van a presentarse allí en nombre de Roma. No lo sé, no lo sé.